estudio del Banco Mundial, los datos son contundentes. En Costa Rica, la carga tributaria es de 58.3% y en el resto del mundo en promedio de 40.5%. Es decir, una importante diferencia. Veamos el caso de Centroamérica. Aparte de ese 58.3 de Costa Rica, en Panamá pagan 37.2, en Nicaragua el 60.6, en El Salvador el 36.4, Honduras 39.1 y Guatemala 35.2. En comparación con otros países de Centroamérica inclusive, estamos muy por encima del 10%. Pero veamos ejemplos de otros países con tasas de impuestos y contribuciones más bajas que en Costa Rica. Alemania 48.8, Malasia 38.7, Bélgica 55.4, Chile 34%, los Estados Unidos 36.6% y México 55.1%. Lo que estamos haciendo en Costa Rica es que se está pagando más del 50% de lo que tenemos en impuestos. No deberíamos de pensar en más impuestos todavía. Todavía no hemos terminado de implementar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que se inició en junio del 19. No hemos implementado el IVA a un 100%. Hay una cantidad importante de turismo, de construcción, de canasta básica que no lo estamos implementando. Y es que aquí en Costa Rica se pagan más de 100 diferentes impuestos. Bienvenidos a un programa más de La Calle Viena. Un gusto para nosotros poder compartir las ideas de la liberalidad, del conservadurismo, temas de política, temas de economía desde una perspectiva austriaca. Gabriel, qué gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, José. Para mí otra vez es un placer poder grabar un nuevo programa para ustedes también, para compartir los conocimientos que a nosotros tanto nos apasionan acerca de la libertad económica y del mercado. Así es, y es un mundo cuando vos lo descubres, es fascinante. Claro. ¿Verdad? Es muy apasionante y muy útil para estar uno consciente de cómo es que funcionan las cosas desde muchas maneras, especialmente temas como la economía, el mercado y demás, que ya han conocido respecto a los temas que hemos venido tratando. Y en este tercer programa vamos a hablar al respecto de los impuestos. ¿Qué tema? Sí, claro, es un tema bastante controversial, especialmente en estos días que aquí en Costa Rica en los últimos meses han intentado conversar mucho de eso para ver cómo nos logramos levantar por toda la situación del COVID. Y los impuestos ha sido como la primera opción que ha lanzado nuestro gobierno. Entonces creemos nosotros que este es el momento perfecto para entonces hablar acerca de este tema, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que nosotros ahorita decíamos. Entonces, lo primero con lo que yo deseo iniciar es preguntarle a usted, Josué, explíquenos o empecemos dando el concepto, ¿qué es un impuesto? Sí, bueno, el impuesto se puede ver desde dos puntos de vista, ¿verdad? O de varios, pero en el tema de significado como tal del concepto. Puede ser, número uno, como una imposición. O sea, yo te impongo a vos un monto a pagar sobre un producto o un servicio con el fin, ¿verdad?, de hacer una labor social, por ejemplo. Entonces es algo que vos estás pagando extra del precio inicial que tiene ese producto o ese servicio. Y ese precio extra sale obviamente de tu bolsillo, ¿verdad? Y lo cual te deja con menos dinero y con un precio todavía excesivo al que ya estabas pagando por el producto o por el bien de servicio que estabas consumiendo. Y lo que se vuelve, en el punto 2, es como un castigo por eso que estás adquiriendo. Desde mi punto de vista, al analizar el impuesto, es como una carga impositiva, algo que yo te pongo a vos, lo quieras o no lo quieras. Nadie va a querer un impuesto, pero es de una manera obligada. Entonces tenés que pagarlo sí o sí. Sí, de ahí por qué el nombre Exacto. de impuesto, ¿verdad? O sea, es algo que se le impone a las personas, ellos lo tienen que hacer, quieran o no. Y todos sabemos que en la mayoría de los casos, una que otra persona rara por ahí
va a estar a favor de que le pongan impuestos. Y bueno, posiblemente los que están a favor de eso casi siempre son los que no reciben el impuesto, o los que no tienen que pagar el impuesto más bien, sino que todos están de acuerdo con los impuestos siempre y cuando se le pongan a otros y no a mí. Exactamente. Pero sí, o sea, realmente es un concepto algo sencillo de entender, y yo creo que la mayoría de personas de a pie lo entienden bastante. Y pues antes se utilizaba el término tributo, también se utilizan, algunos demagogos políticos utilizan ese término tributo, pero a mí me parece, o sea, si el primero ya denota algo malo, la idea del tributo más bien me parece repugnante, porque o sea, ni que fuera el César o algo así, o sea, yo le debo tributo a Dios, pero a un político no tengo por qué estarle dando un tributo. Él no representa ninguna deidad para mí, o un ente especial o espiritual, ¿verdad? A eso me suena a mí, suena como rendirle culto al César, es un tributo. Entonces ese término yo lo siento que es mucho peor, porque más bien creo que le ofende más a las personas, claro, decir que es un tributo. Y hay gente que hasta se le ocurre decirle contribución, que eso ni siquiera no los voy a mencionar. Exactamente. O como se ha también tratado de suavizar el concepto como tal de impuesto, y se le ha llamado impuesto solidario, por ejemplo. Con esta situación del COVID-19, ¿verdad? Nuestro gobierno salió al inicio hablando de un impuesto solidario de un porcentaje sobre el salario de las personas. Y algunos decían, pero ¿por qué algunas personas van a saltar o a brincar porque les pongan un impuesto del 10%, creo que era sobre ciertas ganancias, a mayores, un salario mayor de tanto? Y dice, ¿por qué no están dispuestos a soltar ese 10% sobre X ganancia? Lo que no entienden es que cuando usted graba el salario, hace que las personas tengan cada vez menor capacidad adquisitiva, ¿verdad? Y lo envuelven desde el ámbito de solidaridad, pero cuando usted analiza el concepto de un impuesto solidario es una contradicción de términos, porque usted no está siendo solidario, usted se lo están quitando a la fuerza. El sentido de solidaridad es cuando uno de la propia iniciativa va y dona dinero o hace una contribución, pero usted va sin coerción a hacerla. Entonces usan un término, ¿verdad?, que es perverso, que es a la fuerza, y obviamente el que lo aplica es el Estado, que tiene el monopolio de la fuerza, y le llaman también que es algo con lo cual supuestamente usted va de su voluntad y lo hace. Pero eso también es como para alivianar ciertas conciencias, hacerlo parecer bonito, ¿verdad? Es pura demagogia. Y es que los políticos son expertos en hacer eso. Y las personas que están ahí escribiendo esos discursos, obviamente tratan de pintar todos estos términos para que no se vea tan feo lo que ellos están diciendo, porque si yo le tengo que decir algo a alguien y yo estoy seguro que lo que yo le voy a decir es lo correcto, yo no necesito por qué estarle poniendo términos para maquillarlo, ¿verdad? Un esposo ama a su esposa con y sin maquillaje, ¿verdad? Usted no necesita que ella se maquille para yo decirle, ahora sí, ella sí es hermosa, ¿verdad? Y yo no necesito, si lo que yo voy a decirle a las personas está bien y es correcto, yo no necesito empezar a ponerle un montón de términos sencillamente para adornarlo. Eso es falso. Es como ver a una mujer o un hombre que se maquillen totalmente para esconder ciertas facciones que tal vez no se vean bien. Y cuando usted le quita todo eso y le quita todo el Photoshop y todo, se da cuenta que es una persona fea. O sea, es el mismo engaño, es un engaño, y es el problema de esta demagogia. Solidaridad es como usted lo dijo, o sea, si yo voy y yo doy caridad a las personas, estoy siendo solidario. Pero utilizan este término, impuesto solidario, sencillamente para poder maquillar lo que ellos saben que es atroz. Y es un robo como tal. Entonces, desde esa perspectiva de que se comenta y de que es claramente visible, cuando
se grava a alguien, ya sea un individuo o una empresa, ¿verdad? O el comercio, con impuestos, ¿por qué se le considera un robo? Uh-huh. Sí, sí, digamos, en el mundo, cuando hablamos en el término, ¿verdad?, de la libertad, nosotros sabemos que las personas actúan siempre buscando satisfacer sus necesidades. Son los principios de la escuela austríaca. Todo ser humano piensa y actúa. Y él actúa porque quiere satisfacer una necesidad, ¿verdad? Y en el ámbito del mercado, realmente lo que él está haciendo, él está buscando ver cómo puede obtener lo que él desea al mejor precio, en el menor tiempo y de la mejor manera, ¿verdad? La mayor calidad. ¿Verdad? Cuando nosotros pensamos entonces, cuando yo veo una transacción de mercado, yo veo algo totalmente voluntario. Y de hecho, podríamos hablar no solo de una transacción de mercado, sino también de un acto solidario. Entonces, si yo quiero obtener algún beneficio, y hablemos de uno, de que sí nos cobran un impuesto, porque al final es impositivo, la salud, en un sistema de libre mercado, ¿verdad? Las personas que tienen una necesidad de algún tratamiento médico, de algún chequeo, ¿verdad? Ellos van a pagar por ese servicio, ¿verdad? Su necesidad es obtener ese servicio o obtener un bien, ya sea una pastilla, una vacuna, etc. Entonces, ellos van a pagar por eso. Eso es voluntariedad. Esas personas están haciéndolo de su propia voluntad. Ellos están actuando, ¿verdad? Utilizando, en este caso, su dinero, ¿verdad?, como un medio para poder satisfacer su necesidad médica, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ¿verdad? Y lo mismo pasa cuando una persona quiere ayudar a otro por medio de caridad. Pero ¿por qué entonces llamamos a un impuesto, realmente cuando usted lo ve al escrutinio, como un robo? Es porque en el caso del impuesto, y en este caso hablamos de la salud, no es algo que sea voluntario. Exacto. O sea, muchas personas están dispuestas a pagar la cuota de la Caja Costarricense del Seguro Social, pero tal cuota no es negociable. No hay términos ni condiciones. Si la persona es joven, saludable, como pasa con un seguro privado, si usted es saludable, si usted lleva una buena alimentación, si usted hace ejercicio, todo ese tipo de cosas le reduciría el precio que usted pagaría por un seguro, por el hecho de que usted es una persona menos riesgosa para ellos. A diferencia de un fumador, tomador excesivo, ¿verdad?, que come pollo frito todo el día y que no hace ejercicio, ¿verdad? Entonces, todo eso son transacciones voluntarias, pero en el momento en el que usted llegan y le dicen, usted tiene que pagar tanto porcentaje para poder obtener esto obligatoriamente, ya se sale del ámbito voluntario y por lo tanto ya se vuelve eso, una imposición. Y si lo vemos ya de manera, si lo metemos en escrutinio, nos daremos cuenta que es un robo, ¿verdad? Si a mí alguien llega y para ponerlo más sencillo, para que se entienda mejor, si yo voy caminando en la calle y una persona me pide dinero para comprarse algo de comer y yo le doy el dinero, o voy y le compro algo de comer y se lo regalo, eso es algo que yo estoy haciendo de manera voluntaria y ambos nos estamos beneficiando. La persona está obteniendo lo que ella quiere y yo que le estoy dando, ya sea que tal vez la persona me incomoda y quiero quitármelo de encima, entonces mejor le doy, o tal vez lo quiero ayudar y obtengo la gratificación de que ayudé a esa persona. Eso es de manera voluntaria. Pero si esta persona tiene necesidad, aunque sea la necesidad, ¿verdad?, más básica, como comer, y esta persona viene y a punto de arma, cuchillo, una pistola, y me quita mi dinero para irse y comprar algo de comer, por más necesidad que él tenga, él está haciendo algo inmoral porque él está robando. Yo no le estoy dando de manera voluntaria mi dinero, ¿verdad? Exacto. Entonces, por eso es que podemos definir un impuesto como un robo. Porque entonces cuando vemos entonces a este tipo de estrategias del gobierno, realmente lo que estamos viendo es eso. Ellos vienen y arbitrariamente
Y digo arbitrario porque al final es arbitrario, o sea, por más que contraten un montón de intelectuales para justificarlo, ellos dicen necesitamos grabar, como le dirían ellos, necesitamos grabar tal producto o tal servicio, y lo que ellos están haciendo es que a punta de la fuerza, la compulsión y la coerción, ellos me están obligando a mí a pagarles eso, aunque yo no obtenga ningún beneficio. Exacto. Porque el punto es que cosas como los servicios policiales, hasta cierto punto el servicio de salud aquí en Costa Rica, pues si no tenemos algo mejor, pues al final lo hacemos porque sabemos que por lo menos tenemos algo. Uh-huh. Lo mismo con el servicio policial, al menos sé que en muchos casos ellos van a actuar correctamente. Pero la mayoría de los casos me quitan a mí para darle a otro sector de la población que no me va a beneficiar en nada y que muchas veces más bien será dañino para los propios manejos de la economía de mi hogar. Entonces al final siempre termina siendo algo que me obligan a hacer y que lo están haciendo a punta de arma. Porque el problema es que si yo no lo pago, entonces van a llegar los policías y van a llegar los jueces y las cuestiones legales y entonces ahí ya empezamos a hablar de el uso de la fuerza. Exacto. Y obviamente estas fuerzas legales van a estar acomodadas a los intereses políticos por los cuales se están cobrando el impuesto y van a estar a favor de eso y se protegen a nivel legal para que vos no tengas escapatoria. Y de hecho, cuando se habla de un impuesto solidario, a la hora de usted dramatizar ese concepto, es como que yo te diga, o le das plata al que está en la esquina con hambre, o te pego un tiro, o te llevo esposado, en el mejor de los casos te llevo esposado. Y vos no te queda de otra que ir y darle plata porque está siendo coercitivo con vos. O sea, estoy siendo coercitivo con vos. Estoy usando el uso de la fuerza para que usted vaya y le haga un bien a otro. Que es, obviamente, él va a recibir un bien. El hecho que tú le des dinero, ya eso es un bien, pero ¿a qué costo, verdad? Tuve que apuntarte y amenazarte. Y entonces, eso es como, yo te robo, pero tú solidariamente, por la coerción, vas y le das a otro. Es como, cometo un robo, sí, pero a la vez estoy haciendo algo bueno. Y eso no puede ser jamás bueno. Sí, pero porque va en contra de tu voluntad, cercena tu libertad de poder dar libremente a quien vos querás. Y esto no es un tema de que uno no quisiera ayudar a otros. Entonces viene el político y dice, bueno, yo me siento en superioridad moral con respecto a vos. Entonces tengo que robar para yo ser el que redistribuya el ingreso. Y ser yo quien ayuda a los pobres, porque mi moralidad es más alta que la tuya. Tú no lo vas a hacer, pero yo sí soy bueno. Y como tú eres un capitalista, si eres un empresario, especialmente son a las personas a las que más graban, ¿verdad?, en este país. Pero aquí graban a todo el mundo, independientemente si es empresario o no, obviamente. Pero como vos, seas individuo o seas empresario, no tenés la moralidad de ir a ayudar a otros, yo te voy a cobrar a ti un impuesto para yo entonces recuperar ese dinero o recoger ese dinero y redistribuirlo conforme a quien yo piense que lo necesite, porque al fin y al cabo eso es lo que hacen. Obviamente, como dice... A mi sapientísima voluntad. Exactamente. Como dicen, ¿verdad? El que recoge y reparte recibe la mejor parte. Entonces uno ve la excesiva corrupción que hay en el gobierno. Ellos recogen grandes cantidades de dinero, obvio, si graban a cada individuo y a cada empresa, la ganancia es monumental en la recolección que hacen. Pero ¿a cuántas personas realmente ayudan? ¿Y por qué hay políticos, por ejemplo, en Argentina que aparecen en la lista Forbes? Primera vez que se ve eso en la historia. Políticos apareciendo en la lista Forbes, cuando son servidores del pueblo. Forbes es para empresarios, en teoría, ¿verdad? Sí. O sea, Forbes es para empresarios, para gente que desde cero fundó su empresa, luchó, sirvió al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio y se llenó de plata. Y aparecen en esas listas de magnates. Y aparecen, en este caso, políticos. Y el resto de la población muriéndose de hambre. ¿Por qué? Porque ellos recogen ese dinero, lo encasillan, ¿verdad?, como en una bóveda de fondos públicos donde solo ellos tienen acceso.
Y cuando la cantidad de ganancia es tan masiva y hay tan poca legislación en un sentido o monitoreo de esos fondos, porque también hay que ver esto, son los mismos políticos los que crean, ¿verdad?, esas leyes para monitorear esos fondos, entonces dan una sensación de tranquilidad, todo está bien, el dinero está bien guardado, pero son ellos mismos los que crean esas leyes a favor de eso, entonces crean leyes que los protegen a sí mismos. Y en una canasta tan grande con dinero es muy fácil verse en la tentación de meter la mano y robar y robar y robar y dar la idea de que se reparte bien, de que se crean bienes sociales, obra pública, etc. Aquí es un tema muy conocido entre los ticos de que se paga un marchamo, quizás uno de los más altos del mundo. Panamá, los panameños se asustan con respecto al tipo de marchamo que se paga acá. Y las carreteras muchas veces son un desastre. Dice, con la cantidad excesiva de dinero que se recoge aquí, solamente por el marchamo, es para que las calles fueran de primer mundo. En Noruega, por ejemplo, se ponen calcomanías de huecos para reducir la velocidad. Aquí son huecos reales. Sí. Y ellos no tienen un sistema tan gravoso con respecto al tránsito vehicular para que usted pueda tener un carro y tener que pagar un permiso de transitar, como lo es el marchamo, nunca tan alto jamás como acá. Y aún así la recolección es buena. Obviamente no es un ideal, pero a pesar de eso, la aplicación de los fondos se ve que es mucho mejor. Uh-huh. Sí, claro. Sí, y ese es entonces donde ya podemos empezar a ver las consecuencias que genera este sistema llamado impuestos. Porque el punto es que hasta que la idea común entre las personas, digamos, todo el mundo sabe este concepto de que es algo impositivo, que me obligan a hacerlo y verdad, y eso se entiende, pero el problema es que por la misma demagogia de los políticos, ¿verdad?, y de los, no sé cómo llamarlos, justificadores de la mafia, aunque en muchos casos yo creo que la mafia trata mejor a las ciudades que controlan. Estos demagogos le hacen creer a la gente que esto es algo totalmente necesario, ¿verdad? Entonces, para dar un ejemplo, cuando digamos, si una persona se siente, ¿verdad?, enferma, temperatura alta, ¿verdad?, fluidos nasales, tos, ¿verdad?, y tal vez le duele la garganta, uno más o menos puede ir viéndolo como síntomas de algún tipo de infección, tal vez, o de un resfrío, ¿verdad? Si el doctor se da cuenta que esa persona tiene una infección y lo único que le receta es tal vez acetaminofén, sin bromas, como si que es algo que sucede muy común, si le recetan acetaminofén, ¿verdad?, nada más para aliviar los síntomas que esta persona tiene, para taparlos, realmente no está pasando nada. La persona sigue teniendo la infección. ¿Y qué pasa si la infección se va a otra parte del cuerpo? Ya baja de la garganta hasta el punto en el que se puede llegar a formar una septicemia. Entonces, el problema es, para poder lidiar con esta cuestión del impuesto, no es simplemente verlo a nivel, digamos, de la afectación, de si puede ser 15% o 13% o 12% y el número que quiera cualquier matemático justificar, sino ir a la raíz del asunto, al meollo. La infección usted la combate con antibióticos. Entonces, porque ellos entienden, los médicos entienden que esa es la forma de combatirlo. Pero entonces, cuando yo voy a combatir entonces esta idea de los impuestos, entonces lo primero que hay que entender es que hay que ir al meollo del asunto. Y como bien ya estábamos hablando de la definición, entonces también hay que ver ya a nivel de economía política, ¿verdad?, ya en el término conceptual, los daños que entonces generan los impuestos a la economía, ¿verdad? O diríamoslo así, como haría cualquier buen científico en cualquier área del estudio humano,
lo que haría cualquier buen científico sería ver si hay o daños, ¿verdad? Cuestiones negativas o cuestiones positivas, si también trae un beneficio. La idea de si tienen que ser 10, 13, 12, lo que sea, eso es para después. Lo que deberíamos sentar es preguntarnos, ¿es esto bueno para la economía o es malo para la economía? Y desde ahí entonces sacar nuestra teoría de cómo vamos a manejar este tema. Entonces, ya que dimos una pequeña definición y también hablamos un poco sobre el tema, ya trayendo digamos, ya para agarrar la mente de los que nos están escuchando. Entonces, la cuestión ahora es, y yo le lanzo a usted la pregunta, allá a nivel, ya haciendo escrutinio, ¿es bueno un impuesto? Bueno, sabemos que ya desde la parte moral ya lo hablamos un poco, al final estamos imponiéndole algo a una persona, entonces ya desde ahí ustedes pueden ir haciéndose una idea de nuestra postura. Claro. Pero para traer el tema a mayor colación, entonces le pregunto, aparte de las cosas que ya dijimos, ¿es bueno un impuesto ya a nivel económico, ya no tanto la parte coerciva, sino la parte económica? No, no es bueno. O sea, un impuesto nunca va a ser bueno desde la parte económica. Porque al momento de yo pagar por un producto o por un servicio, como mi valor, obviamente es subjetivo, ¿verdad? Aparece el precio, yo decido si lo tomo o no. Yo sí debo pagar este precio porque es algo que quiero. Quiero que me atiendan de esta forma. O quiero este producto porque me gusta, es de acuerdo a mis deseos, independientemente del precio que tenga. Si me cobran un impuesto sobre eso, estoy pagando más allá de lo que yo estaba dispuesto a pagar, con todo gusto y voluntariamente, porque es una transacción libre. Más de ahí, el valor que suba es porque un político quiere mi dinero para redistribuirlo, como hablábamos. Cuando me lo imponen a mí, yo no tengo de otra que pagarlo. En términos económicos no es bueno. ¿Por qué? Porque ya esa cantidad de más del producto que yo quería pagar o del servicio que yo quería pagar, ya no la tengo en mi bolsillo. Entonces yo como ciudadano pierdo poder adquisitivo, que lo podía usar para gastarlo, en el peor de los casos, de una manera despilfarradora, para ahorrarlo o para invertirlo o disfrutarlo. Entonces, cuando un país está siendo duramente golpeado por una gran serie de gravámenes o imposiciones a la renta, al capital, al consumo, etcétera, etcétera. Los políticos son expertos en buscarle nombres y con tal de ponerle un impuesto a lo que sea. Hace que no solamente yo pierda poder adquisitivo, vos, y súmele a cada individuo o a cada empresa eso. Entonces se pierde poder adquisitivo para innovar, ¿verdad? En tecnologías, ver qué es mejor para esto. ¿Por qué? Porque al no tener dinero, llegar a una nueva creación tecnológica va a durar más en el tiempo, porque hay que entender algo, la economía se mide también en el tiempo. Lo que hablamos en otro programa, ¿verdad? Una foto de Nueva York en 1800 y algo, 1900 y algo, a lo que es Nueva York hoy. Desde una selva y un manglar pasamos a una jungla de edificios con una expectativa espectacular, etc. Entonces en el tiempo, al no haber dinero para eso, se va a retrasar mucho lo que tiene que ver la innovación tecnológica, en salud, en la industria, etc. No va a haber desarrollo económico, el crecimiento económico tampoco, ¿verdad? Y simplemente nos va tirando más para atrás y más para atrás y más para atrás. Esta crisis, por ejemplo, se cree que tiró a Costa Rica a una economía de 1984, calculándolo poco más, poco menos. George Orwell. Si nos recuerda a George Orwell. Sí. Pero eso nos dicen desde los medios de comunicación,
digamos, echándole la culpa a la crisis por eso. Y no están obviamente hablando de que las intervenciones políticas al respecto, en cuanto a la economía, fueron las que más daño hicieron. Y es fácil escudarse en la crisis, porque nadie tiene responsabilidad al usar fondos públicos, ¿verdad? Si fueran privados, obviamente cada quien se hace cargo de lo propio, de lo suyo. Pero a los políticos es más fácil decir, no, es que es el COVID, ¿verdad? Más cuando para todo el mundo es obvio de que sus políticas intervencionistas y de privación agravaron aún más lo que ya por sí mismo la crisis traería. Y la gran solución que se les ocurre es más impuestos. O sea, ya por sí mismo la crisis nos mandó, ¿verdad?, al 84 en cuanto a la economía que había en esa actualidad. Y tras de eso, más impuestos nos van a seguir echando más para atrás todavía. Va a haber muy poco desarrollo económico, va a subir el índice de pobreza, el índice de indigencia, la inversión va a caer, afecta económicamente. Sí, los apologistas del pobrismo. Exactamente. Sí, aman del tanto retroceso. Los pobres, como dice una frase por ahí que anda, ¿verdad?, que los multiplican. Entonces, sí. Las buenas intenciones de un político deben darnos miedo, porque ellos consciente o inconscientemente, por más buenas intenciones de ayudar a alguien, jamás puede ser a base de impuestos. Entonces, también puede surgir la pregunta, pero si no hay redistribución de la riqueza, entiéndase eso a que un político tiene que a mí cobrarme un impuesto para yo entonces darle a él el dinero que supuestamente no estaría yo dispuesto a darle a otro que lo necesita para que él lo redistribuya. Si no hay un político que me robe a mí para darle a otro, ¿cómo aquel que está necesitado va a recibir una ayuda? Entonces, ahí pudiera yo pensar, lo que esta gente está tratando de decir es que las demás personas no somos confiables para ayudar a otros. Y tras de eso vamos a tomar un representante de esa masa de gente no confiable que sí le va a dar a otros. Siendo alguien que tiene un corazón, ¿verdad?, supuestamente igual al mío, porque estamos tomándolo ahí como un representante. Entonces, ahí es donde uno ve la ironía. Pero cuando se sabe que las mayores donaciones en la historia han sido desde la parte privada. Sí, claro. Sí, no se puede comparar. O sea, siempre por algo se llama caridad. Y ha sido siempre de manera privada. Porque, dicho sea de paso, en meras transacciones económicas, solo el proceso de quitar el impuesto, de hacer todo el rastreo y pasarlo por aquí, hasta que llega la persona final, se perdió un montón del dinero. En cambio, cuando hay caridad, la transacción es directa. Exactamente. ¿Verdad? Y entonces, es ahí, o sea, cuando uno ya entonces lo empieza a ver y lo empieza a desmenuzar, uno ve el daño realmente que produce. ¿Verdad? Como usted al inicio hablaba, y voy a tocar un poco en ese punto, cuando usted al inicio hablaba acerca de que eso lo que al final hace es que aumenta el costo de la vida y más bien reduce mi poder adquisitivo, ¿verdad? Y yendo, digamos, a principios económicos, ¿verdad?, teoría económica, ¿verdad?, como bien lo expuso, ¿verdad?, Karl Menger en su libro de Principios de Economía, cuando él hablaba, digamos, de la idea de un bien, ¿verdad? Él hablaba de los distintos tipos de bienes, ¿verdad? Bien de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, cuarto, quinto, ¿verdad? Entonces el bien de primer orden es el bien de consumo, ¿verdad? Entonces cuando ya yo tengo el sándwich es ya un bien de consumo, ¿verdad? Pero entonces ya cuando pensamos en bienes de segundo orden no es el sándwich, ya podemos pensar en el pan, ¿verdad?, en la lechuga, en el tomate, en la carne, ¿verdad? Y los bienes de tercer orden tal vez pueden ser la harina con la que se hace el pan, ¿verdad? ¿Verdad?, ya sea la tierra o ¿verdad?, en la que se cultiva el tomate, y bienes de cuarto orden, las máquinas en las cuales muelen el trigo, ¿verdad?, y etcétera. Entonces, cuando uno ve cómo se ordena entonces la economía de manera orgánica, y uno ve y uno hace esa trazabilidad de todo el montón de bienes y servicios que se están utilizando para llegar al bien de primer orden, entonces cuando uno logra entender eso, entonces uno puede empezar a ver el daño. Porque hay que recordar algo, como usted hablaba del valor, el valor es totalmente subjetivo. El valor no es algo objetivo. Es algo que no se puede medir, porque depende de cada persona.
¿verdad? Entonces, cuando yo veo un bien, especialmente un bien de consumo, ese bien de consumo es el que controla el valor de todo lo que está detrás de él, ¿verdad? Si la gente no comiera pan, la harina de trigo no serviría para nada. Exacto. ¿Verdad? Y como pasa, la gasolina era un simple desecho. Uh-huh. Pero en el momento en el que se inventó el motor de combustión interna, vale. Entonces ahora la gasolina vale. Uh-huh. Pero vale porque lo que al final obtiene valor es el carro, es el vehículo. Y eso le trae valor a la gasolina. En el momento en el que los vehículos, cuando no existían los vehículos, entonces la gasolina no tenía ningún valor. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces así, cuando nosotros vemos eso, ¿verdad? Entonces, eso es hablando meramente, digamos, ya de cómo surge el valor, ¿verdad? En la economía. Uh-huh. Entonces, ¿qué tiene que ver los impuestos con eso? El punto es que como las personas valoran los bienes y los servicios de manera subjetiva, y el ser humano constantemente está haciendo cálculo económico para saber si lo que va a obtener le genera ganancia o no. Y está especulando también. Exactamente. Entonces, como él está constantemente haciendo eso, el momento en el que usted graba un bien o un servicio, usted afecta ese cálculo económico. Uh-huh. Entonces, sabemos que el mercado es muy volátil y es muy susceptible a los pequeños cambios, muchas veces. Especialmente el mercado bursátil. Uh-huh. Entonces, el momento en el que yo a un bien o un servicio lo grabo y vuelvo su coste de producción más caro, porque eso es lo que siempre va a pasar, siempre y punto, no importa lo que digan, ¿verdad? Lo que digan los demagogos, siempre me va a hacer el bien o el servicio más caro. Entonces, eso va a terminar afectando la valoración que las personas tienen de ese bien o ese servicio. ¿Por qué? Porque se vuelve más caro. Entonces, a las personas hacer ese cálculo económico, muchas personas van a empezar a restarle valor, uh-huh, porque tal vez ya sus salarios no dan lo suficiente como para mantenerse comprando ese bien o ese servicio. Entonces, ¿cuál empieza a ser el problema de la economía? ¿Cuál es la gran avalancha que genera? Que si ese bien de consumo es gravado, todos los bienes de segundo, de tercer, de cuarto y de quinto orden empiezan a verse afectados también. Claro. Porque en el momento en el que el panadero empieza a vender menos pan porque el pan ahora es más caro por el impuesto al pan, entonces la venta de la harina empieza a decaer. Uh-huh. La venta de los hornos para el pan empieza a decaer. Exacto. Los que se dedican, los granjeros, empiezan a tener pérdidas. Las personas que se dedican a cosechar, las máquinas que se utilizan para extraer el trigo, todo empieza a fallar. Uh-huh. Entonces, cuando usted empieza a ver toda la cadena de sucesos, es un daño gigante a la economía, es un daño gigante, o sea, que de hecho, o sea, yo creo que uno, o sea, humanamente uno no se puede hacer toda una trazabilidad de todo el montón de daño que usted está generando. Llega un punto en el que usted se aburriría, porque usted seguiría encontrando fallas de aquí a cientos de tipos de mercado a los que usted está afectando por un solo producto. Pero lo peor es que la realidad no es así, no es a un solo producto, uh-huh, es a un montón de productos a los que usted está grabando, y al final usted entonces termina dañando a los bienes de segundo, de tercer, de cuarto orden, y entonces usted empieza a destrozar la economía. Entonces, ahora usted está destrozándolo, y entonces ahí es donde ya yo empiezo a pensar que se vuelve inútil pensar, bueno, es 12, es 13, es 10, bla, 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 uh-huh, porque es 1, es 2, es 3, siempre va a afectar la economía. Como dice el profesor Huerta de Soto, ¿verdad? A veces es como buscar al verdugo que le dé 40 latigazos menos 1. Aquel que le vaya a dar menos es donde hay que irse, ¿verdad? Como última opción, ciertamente, escoger un país que te graba el IVA al 20 o 22%, a uno que te graba al 10 o al 12%, pudiera verse superficialmente mejor, ¿verdad? El que te graba 12. O el consumo, independientemente del número al que te graba menos, vos naturalmente preferirías estar en un país donde te graben menos. Uh-huh. Pero el punto es que si me graban 20 a 1%, como dices vos, la raíz es el mal del por qué se graba. O sea, ¿por qué se castiga? En un sentido hay que verlo así.
Si a mí me roban, yo me siento ofendido porque me han quitado algo que era mío y que me lo gané, ¿verdad? Y tras de eso, si me lo roban con violencia, peor, ¿verdad? Entonces, está ese sentido de justicia. ¿Por qué este no merece un castigo? ¿Por qué no pensamos así los políticos? ¿Por qué este que se supone que debe ser un servidor del pueblo viene y me castiga a mí y castiga al resto de los ciudadanos poniéndonos impuestos supuestamente para ayudar a otros? ¿Verdad? Y es como no. Y la típica labor social que se le impone a las empresas y típicas cosas socialistas. Esas socialistadas de que, y usted como empresa está haciendo labor social, y usted dice, no, qué malo que eres. Como si darle trabajo a la gente no fuera una labor social. Sí, claro. La labor social de un empresario es hacer dinero. Esa es su labor social, hacer todo el dinero que pueda. Porque ese dinero o él lo puede invertir o lo puede disfrutar, y así en ese proceso él ayuda a otros. No es nada de ir y hacer una escuela, porque el gobierno me dice, tiene que ir a hacer una escuela, y a la vista de todos puede parecer, pero una escuela es bueno. Pero si en esa escuela se van a indoctrinar niños, se le van a meter más enseñanzas políticas que han hecho que este país no crezca, en lugar de que sea el empresario el que quiera ir y decir, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y esto también va a traer un beneficio a mí, voy a ayudar aún más a la sociedad, no como el gobierno piensa que debe ser bueno que uno ayude. Él puede decir, bueno, yo voy a hacer un parque y puedo hacerlo privado, y en ese parque va a haber seguridad, van a haber atracciones que en otros parques no hay, el empresario va a ganar dinero y va a hacer más feliz a la gente. Entonces el valor puede verse de una manera tangible o intangible. Él puede recibir el valor tangible con el dinero monetario, y la persona que hace uso de esas instalaciones va a recibir un valor intangible de satisfacción propia. Pero si el gobierno me dice, tienes que ir a construir un teatro ahí donde yo sé que es un maizal o un mar de caña de azúcar, donde la gente no es culta, como se dio un caso en Brasil, en un terreno de caña de azúcar, donde una empresa tomó en concesión unos terrenos para ser uno de los mayores productores de azúcar de Brasil. Y en ese lugar el gobierno le dijo que le damos eso, pero tiene que construir un teatro de alta tecnología, en un lugar donde solo son agricultores, y donde hay un teatro con toda la tecnología, donde tienen que ir los artistas y viajar 5 horas en bus, donde solo ven caña de azúcar, hacer espectáculos donde llegan uno que otro, o quizás llegan varias personas, pero que ellos mismos no tienen cómo hacer teatro. O sea, es un desperdicio de dinero. Y todo eso, si es el arte moderno, es peor. Exacto, exactamente, ¿verdad? Y alguien dice, pero ¿por qué es un desperdicio de dinero si el arte se está culturizando? No, es un desperdicio de dinero poner un teatro de alta tecnología en un lugar donde las personas no están demandando un teatro número uno. ¿Por qué no otro bien, de mejor bien para ellos? Para que ellos los puedan aprovechar más. Entonces, cuando se pide un impuesto y se graban las empresas, se hacen 2 daños, porque también a ellos se les exigen que hagan labor social, por ejemplo. Entonces es como 2 tipos de impuestos, porque haga labor social a mi manera, no a la manera que usted quiera. Entonces, mejor dicho, te dan las opciones. Tenés que hacer esto. Y no importa si usted dice, es que eso no es bueno para ellos, no, tenés que hacerlo, si no, no te permito trabajar. Entonces ellos tras de eso me imponen a mí lo que yo tengo que recibir. Me quieren meter cultura de la perversa y mala, como la moderna, en muchos aspectos, a la fuerza. Por ejemplo, tomando ese ejemplo. Pero en sí es malo, es un robo, es antimoral. Porque cuando hay una transacción libre y el gobierno no está ahí para meterme un impuesto y estar como un árbitro en medio de usted y yo, tras de eso, usted y yo hacemos una transacción libre y el gobierno está ahí como tienen que pagarme a mí. ¿Y usted qué beneficio me da? Ninguno.
pero usted no tiene nada que ver entre nosotros dos porque es algo que él tiene, que yo quiero, un bien, digamos, en forma de producto o servicio, y usted está ahí mendigando. Es más, ni mendigando, porque un mendigo usted le da voluntariamente. Él está imponiéndome que yo le pague por algo que él no está haciendo. Con la promesa de que le va a dar al que está aquí, mendigando más bien. Pero eso que él me apunta en la cabeza para que yo le dé, le da un 5 o un 10% a él y se deja un 90%. Es perverso. Sí, claro. Sí, entonces, ¿verdad? Y entonces cuando uno lo empieza a ver, porque ya entonces no está esta parte en la que empieza a verse el daño en los bienes y en los servicios, ¿verdad? Sino que también lo usan hasta como tácticas de guerrilla, porque entonces ya no es solo una cuestión de mera redistribución, sino es para ponerse en las guerras y en las peleas entre naciones a las cuales a nadie le importa. Solo a los políticos que tienen, yo no sé, un fetiche con los aranceles y que les gusta ver, no sé, ¿verdad? Como ellos creen que son dueños de la nación, ¿verdad? Porque en la nación ellos dicen que es del pueblo, pero eso nadie se lo cree. Ellos ven a la nación como algo de ellos y entonces empiezan en estas luchas contra otras naciones y entonces empiezan a utilizar los impuestos como un castigo, como usted dijo al inicio. Lo empiezan a utilizar como castigos hacia los empresarios de otros lugares, ¿verdad? Entonces empiezan a grabar objetos que vienen del extranjero para que las personas no compren en el extranjero, sino que compren acá, y terminando pagando más caro por esas cosas, ¿verdad? Como el precio inflado que le pusieron ahora al Play 5 que salió, un precio súper inflado que la gente, o sea, parecía una broma. O sea, cuando usted comparaba los precios en los Estados Unidos y los comparaba acá, de algo que se vende y que es tan líquido como las consolas de videojuegos hoy en día, o sea, que sencillamente la gente dijo, o sea, nadie va a comprar eso, excepto la gente pues que tal vez le da igual porque ya no lo ve costoso aún así. Pero entonces empiezan a castigar al empresario extranjero. Claro. Y privar de un bien. Y exactamente. Y entonces empiezan a privar a las personas de poder satisfacer mejor, en menor tiempo, sus necesidades, ¿verdad? Porque ese es el punto. Si yo veo los precios de Amazon y yo digo, si yo me traigo esto aquí, me sale mucho más barato que comprarlo acá. Y aunque ellos, los políticos, dicen que eso lo hacen para proteger al empresario tico, porque el empresario, que yo no entiendo, o sea, son tan contradictorios, porque ellos hablan mal del empresario, ¿verdad? A los zurdos les gusta hablar mal del empresario, que es un capitalista, un cerdo, un avaricioso. Pero cuando hablamos de intervencionismo, ellos dicen proteger al empresario. Entonces ellos dicen proteger al empresario tico, pero sí, claro, o sea, de enfrente le ponen a una persona enfrente que lo está defendiendo y por detrás viene otro tipo y lo apuñala. Exacto, hay una disonancia cognitiva en los políticos. Sí, es totalmente contradictorio. Entonces, ellos quieren proteger al empresario tico diciendo de que van a poner aranceles para que la gente no compre afuera, pero lo que ellos no se dan cuenta es que al final, si las cosas son más baratas allá, es porque esa gente es más especializada en eso. O sea, eso lo han venido hablando los economistas desde hace mucho tiempo. Si en un país, ¿verdad? Entonces, Costa Rica no necesita competir con España en la producción de vino. ¿Para qué? O sea, tal vez la gente lo hace en la casa, o tal vez hay pequeñas empresitas que hacen vino, pero no vamos a poder competir con España. Exacto. Así de sencillo. O ellos con nosotros con el café, por ejemplo. O ellos con nosotros con el café, exactamente. Entonces, si tal vez en los Estados Unidos o en Japón o en Corea del Sur son más avanzados y se les hace más fácil crear tecnología, entonces ¿por qué no dejamos que ellos se dediquen a eso y nosotros tal vez dedicarnos a la tecnología en la que podamos acá? Costa Rica es un país lleno de recursos naturales, ¿verdad? Y yo creo que para el ámbito científico sería genial en el campo de la biología, ¿verdad? Y dedicarnos a lo que hay aquí en este país. Y claro, los emprendedores llegan a ser tan inteligentes en la forma en la que ellos utilizan los recursos, que ellos pueden, ¿verdad?, hacer lo que sea, aún con materia prima importada, ¿verdad? Entonces, a veces esto de las ventajas comparativas, que entre más crece el mercado,
pareciera como si las ventajas comparativas, es la idea de la ventaja comparativa de los economistas clásicos, empezara a desaparecer, porque ya tenemos países que crean cosas que, ¿verdad? Que o sea, el chocolate suizo, pero ¿de dónde consiguen el cacao? Pues obviamente lo consiguen de nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? O en los otros hemisferios de clima parecido. Entonces, cuando uno ve eso, entonces no es necesario castigar al empresario extranjero, porque más bien, si las personas logran conseguir los bienes más baratos del extranjero, van a tener más dinero que podrán utilizar entonces en los bienes de consumo o servicios que están dentro del país, especialmente los servicios. Nadie en su sano juicio va a contratar a un electricista extranjero para que le venga a arreglar una instalación en la casa. O sea, usted contrata a un electricista de aquí. Entonces, si la persona gasta menos, qué sé yo, en una pantalla, en una televisión, gasta menos porque la importó, ahora tiene más dinero para, qué sé yo, tal vez decirle a un electricista, quiero poner un toma aquí porque quiero tener la pantalla en este lugar y ahí va a quedar mejor, pero ocupo meter un circuito nuevo. Entonces al final siempre se va a beneficiar el tico porque va a tener mayor poder adquisitivo. Entonces no es necesario castigarlo con estos aranceles ¿verdad? Y diciendo la contradicción de que ellos quieren ayudar al empresario tico. Claro, definitivamente. Y también uno puede ver esto, que cuando hay un país cargado de impuestos, provoca lo siguiente, en varios aspectos. Por ejemplo, fuga de capitales, porque la imposición hacia la riqueza es muy alta, entonces los empresarios pierden dinero y prefieren poner sus empresas en otros países donde puedan tener mayores niveles de ganancia, porque son menos arancelarios. Pero también no solo eso, sino que bloquea el capital que quisiera entrar. Si en un país así, nadie va a querer, ¿verdad?, apostarle un mango a eso. Nadie quiere invertir en Venezuela. Nadie quiere invertir, exacto. Nadie quiere invertir en Venezuela y los que están en Venezuela quieren huir. Cuando uno escucha de paraísos fiscales es porque hay infiernos fiscales, como dice Daniel Lacalle. No existirían los famosos paraísos fiscales si en un lugar donde está huyendo ese capital no es un infierno fiscal. Si ahí fuera las mejores condiciones para el sector del mercado, nadie se va de ahí. Más bien todo el mundo quisiera estar ahí, porque es un lugar donde yo voy a prosperar, donde voy a darle más trabajo a las personas, va a haber mayores calidades de vida, va a haber mucha más innovación. El gobierno va a ser mucho más reducido, sin duda alguna. Donde hay muchos impuestos porque el gobierno está infladísimo. O sea, es muy grande. Y hay que mantener a una sarta de burócratas enorme. Entonces, como el gobierno no produce riqueza, tiene que robársela al que sí produce riqueza. Y entre más crece el gobierno, más aranceles le ponen a la empresa privada. Obviamente, es donde sacan el dinero, porque una vez más, no producen riqueza. Si, como propuso un economista argentino, si dividieran el país entre los que trabajan en el sector privado y los políticos y todos los burócratas que realmente no aportan valor, los que se mueren de hambre es el sector A, donde están los políticos y los que no aportan valor entre los burócratas. Y los que prosperan a niveles máximos en todo aspecto es la parte B, donde están todos los que sí producen valor y por consecuencia riqueza, y no hay cargas impositivas ni nada. Es como que usted agarre un terreno y deje florecer ahí el mercado. Sí, claro. Es impresionante, pero ponga un gobierno enorme con totalitaristas, con socialistas, tendencias comunistas, todo lo que usted quiera, que vaya en contra de la riqueza y en contra de la vida humana, en contra de la moral, y es un desastre, es el infierno en la tierra, en un grado en el cual es más visible la miseria, la desesperación, la angustia, donde la muerte muchas veces en lugares así es lo que se espera para alivianar eso, ¿verdad? De países de la África subsahariana, donde es terrible la miseria, donde la gente se muere de hambre, donde sin duda alguna hay casos de canibalismo porque ya no queda qué más comer, o simplemente dejarse morir, o las mamás van y ponen a sus hijos en un lugar donde se apartan de ellos para no verlos morir. Hay casos en África, ¿verdad?, donde se dice, es que este país ya
X país africano ya es pobre porque siempre fue así. Y cuando usted analiza realmente el gobierno de ese país africano, son tipos con mentalidades socialistas donde solo ellos viven bien. Dictadores perversos que sustraen de las personas a base de impuestos y donde nadie quiere ir a invertir. Y donde obviamente la sociedad que se forma ahí es una sociedad, ¿verdad?, cero civilizada. Porque ahí hay que sobrevivir. Sí, sí. Y lo que está pasando en Venezuela, ¿verdad? Con un 76% de indigencia, con un 96% de pobreza, donde la inversión, mejor dicho, eso ya no existe. Sí, o sea, ya es terrible. Ya, o sea, esos son casos muy extremos, sí. Pero a esa es la tendencia a la que van los gobiernos. Ya no es, sí, o sea, nunca ha sido redistribución de la riqueza. Realmente es la redistribución de la pobreza. Exacto. Riqueza para ellos. Sí, sí. Los políticos se redistribuyen la riqueza y a los demás le redistribuyen la pobreza. Sí, claro. Entonces, sí, yo creo que, la verdad es que yo creo que hemos dejado el tema bien claro. O sea, sí, y realmente si uno podemos seguir hablando por horas acerca de esto y de todos los daños, pero tal vez dejarlo a la imaginación de los oyentes, que ellos, ¿verdad?, empiezan a pensar en eso y que como nosotros dijimos, todas las afectaciones que empiezan a traer los impuestos, ¿verdad?, que ellos se den cuenta que este no es el camino por el cual ir, ¿verdad? El camino, ¿verdad?, a la prosperidad es el camino de la productividad, la libertad, ¿verdad? Entonces, si vamos a empezar con las ideas de empezar a grabar la riqueza y a ponerle obstáculos a la innovación tecnológica y a las inversiones de capital, etcétera, realmente lo que estamos haciendo es retrocediendo. Como usted dijo, no estamos avanzando. Entonces, y esto lo digo para que en el próximo momento en que cualquier demagogo de la pobreza se pare enfrente ahí en esos púlpitos en plenas cadenas nacionales y empieza a hablar de impuestos, las personas lo puedan ver y digan, esta persona lo que quiere es retroceder este país y llevarlo hacia la pobreza. Lo que él está diciendo ahí no va a traer ningún beneficio a este país, no va a beneficiar a nadie, si acaso tal vez a ellos, pero lo que va a terminar haciendo es dañando al país. Y así nosotros poder entonces empezar a combatir las ideas de estas personas, esas ideas perversas que realmente lo que traen es pobreza al país, ¿verdad? Y se sabe, desde la parte teórica ya sabemos que está mal, pero también podemos agarrar todos los ejemplos históricos y darnos cuenta de que eso no está mal, ni en la teoría ni en la práctica, o sea, en ninguna forma eso está bien. Entonces, realmente tenemos que empezar a luchar en contra de esto y el camino a seguir va a ser reducir impuestos. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Exactamente, y desde un sentido purista del tema, como decías, cuando se vean esos tipos, ¿verdad?, apologistas del robo, pensar, ¿por qué él más bien no está preso? Porque lo que está promoviendo es el robo. Y cuando un ladrón puede ser aplaudido por promover, quitarle el fruto del trabajo a otra persona, supuestamente para beneficiar a otros. Cuando yo puedo decir que es algo bueno ir a robarle a alguien para ir al que no tiene, por más bonito que parezca, eso no es bueno ni moral. Y eso no trae nunca jamás progreso. Lo que trae es un todos contra todos. Sí. Y entonces alguien se pregunta, ¿cómo es una sociedad sin impuestos? Nuestro siguiente tema, sociedades y más bien ciudades privadas. Claro, estaremos tratando con ese tema y así esperamos. Posiblemente se generarán demasiadas dudas y no creo que lo podamos abarcar en un solo programa, pero eso entonces serán los siguientes temas. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que hayamos sido de gran beneficio con estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias.